Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video, el video número 12 de este curso de programación en Python. La idea de este video es que aprendamos justamente a poder ingresar datos, ¿sí? Hasta el momento nosotros veníamos asignándole valores a nuestras variables, valores estáticos que eran definidos por nosotros los programadores. Pero la idea, ¿sí?, es que los programas tengan una interacción constante con los usuarios. El programa le tiene que dar la posibilidad al usuario de que ingrese sus propios valores para poder obtener información de su interés, ¿sí? Python, ¿sí?, trae incorporado, ¿sí?, la función que justamente nos va a permitir realizar esta entrada de datos, y es la función input. Si nosotros recordamos en el primer video cuál era la estructura de un algoritmo o de un programa, primero venía la entrada. En esa entrada nosotros obteníamos los valores que mayormente eran ingresados o son ingresados por los usuarios, ¿sí? Después teníamos el procesamiento, que justamente en el procesamiento se realizaba una transformación de estos datos de entrada para convertirlos en información que le ayude a un determinado usuario a tomar algún tipo de decisión, ¿sí?, en cualquier contexto en el cual se utilice nuestro programa, ¿sí? Por lo tanto, esto es importante, ¿sí? Mientras nuestro programa esté más en contacto e interactúe más con el usuario, es mucho mejor, ¿sí? Porque el usuario va a tener la posibilidad de ingresar los datos que a él le interese que se procesen, ¿sí? Obviamente que los datos entre usuarios van a ser diferentes. La idea es que este programa y los programas que vamos a desarrollar, ¿sí?, le devuelvan un resultado, ¿sí? Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo ingresar datos. Ya aprendimos cómo mostrarlos a los datos utilizando la función print. Bueno, ahora vamos a aprender a ingresarlos. Y para poder ingresarlos, ¿sí?, nosotros vamos a utilizar una de las funciones nativas que tiene Python ya incorporado, y es la función input, ¿sí? Es la función input. Nosotros, para poder ingresar un dato, vamos a tener que utilizar esta función, ¿sí? Input sabemos que viene de entrada en inglés, ¿sí? Nosotros lo que vamos a poder, justamente vieron dentro de este paréntesis, colocar un mensaje, ¿sí? Porque recuerden que cuando un usuario va a ingresar un dato, hay que indicarle al usuario qué dato va a ingresar. Entonces, por ejemplo, podemos colocarle acá una cadena que le indique al usuario ingrese su nombre. Entonces el usuario va a saber qué dato va a tener que ingresar, ¿sí? Y como sabemos que los datos no pueden estar sueltos en el aire, sí o sí lo tenemos que guardar en alguna posición de memoria, es decir, en una variable. Por lo tanto, a esta función input, como nos va a permitir tomar un dato de entrada, tenemos que almacenarlo en una variable. Por lo tanto, tenemos que a una variable igualarla al dato que se va a ingresar acá. Entonces, cuando el propio programa ejecute esta instrucción, va a tomar el dato y lo va a almacenar en esta variable. Pero acá para que sea un poquitito más representativo, le vamos a cambiar el nombre de la variable y le vamos a poner nombre, ¿sí?, para que esté un poquito más contextualizado. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo ejecuto este código. Vieron que acá me muestra, ¿sí?, ese mensajito que yo le puse acá dentro de la función input. Acá dentro de la función input yo tengo que ingresar, o puedo colocar una cadena que le indique al usuario qué tipo de dato va a ingresar. Entonces acá yo le pongo, por ejemplo, Jorge, ¿sí? Y obviamente, como no hay más instrucciones que ejecutar, se terminó el programa. Si yo quiero mostrar el dato el cual yo ingresé, directamente tengo que poner print nombre, porque recuerden que el nombre se guardó el dato que yo ingresé acá. Ingresé su nombre, voy a poner, por ejemplo, mi segundo nombre, Nahuel, y después vieron como yo tengo un print, se mostró Nahuel, porque todo lo que yo ingresé acá se almacena en nombre, ¿sí? Ahora, input tiene una particularidad.
Input, si bien me permite tomar los datos, pero no lo guarda. Por ejemplo, que yo quisiera ingresar la edad. Fíjense, edad igual a input. Y ahora vamos a poner ingrese su edad. ¿Sí? Acá para que tengamos un poquitito más de espacio. Bien. Vamos a poner print de edad para que una vez que se ingrese se muestre el nombre y la edad ingresada. Ingrese su nombre, voy a poner Jorge, ingrese su edad 25. Vieron que acá se muestran normalmente los datos que yo ingresé. Ahora, ¿dónde está el quiz del problema? El quiz del problema es con el tipo de datos que guarda si yo coloco input solamente. Si yo, fíjense acá, si yo tendría que saber el tipo de dato con el que guarda input, el valor que yo ingreso, directamente pongo type acá y veo qué tipo de dato tiene asociado edad. ¿Sí? Si yo vengo acá, bueno, pongo nombre Jorge 25 y fíjense que como yo acá estoy imprimiendo el tipo de dato que tiene almacenado edad, me dice que es un string. Y es así. Si yo coloco input solamente, al dato que yo ingreso por consola, lo guarda en una variable como si fuese un string. ¿Sí? Y eso me va a dificultar a mí si yo tuviera que hacer operaciones, por ejemplo. Sabemos que edad es un número. Entonces la tengo que guardar como tal. Ahora, Python también me ofrece esta posibilidad de realizar un casteo de datos. ¿Qué quiere decir? Conversión de tipos de datos. Por ejemplo, yo puedo pasar de un string a un entero, de un entero a un string. ¿Sí? Entonces, Python tiene funciones conversoras. Y esta función es int. Por ejemplo, si yo quiero pasar, ¿sí?, de un string a un entero, bueno, tendré que englobar la función input dentro de la función int. ¿Sí? Porque int lo que va a hacer es justamente input me va a permitir tomar el dato. Pero como este input está dentro de la función int, quiere decir que cuando tome el dato, automáticamente lo va a convertir en un número entero. Y lo va a almacenar en edad. Si yo ahora ejecuto este pequeño código, pongo acá nuevamente mi nombre, el edad 25, ¿vieron cómo cuando tiene que imprimir el tipo de dato que tiene asociado edad, me lo cambió a un int? Es justamente gracias a esta operación de casteo que hice acá, de convertir el tipo de dato que me permite ingresar input a un número entero. Pero acá yo también voy a poder, por ejemplo, poner float. Puedo poner la función float en caso de que tenga que ingresar un número de tipo flotante. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para utilizar estas funciones de casteo? Estas funciones de casteo la voy a utilizar en función de lo que me pida siempre la situación problemática. ¿Sí? Yo no es que voy a poner int siempre acá o siempre voy a poner float. Sino es que, por ejemplo, si me piden un nombre, un apellido, el nombre de una ciudad, el nombre de una calle, bueno, utilizaré solamente input solo, porque sé que si yo coloco el input solo, ¿sí?, me permite ingresar el dato y lo guarda como un string. Ahora, si yo necesito trabajar con números, bueno, perfecto, necesito ver qué tipo de número voy a trabajar, si son números solamente enteros o si voy a necesitar trabajar con números con parte fraccionaria, ¿sí? En ese caso voy a tener que utilizar estas funciones de casteo que me van a permitir convertir ese string que yo ingresé acá en otro tipo de dato, ¿sí? O sea que siempre voy a tener que estar siempre sujeto a la situación problemática que a mí me plantee, ¿sí? Fíjense esto, fíjense si yo quisiera hacer una operación a la edad, sumarle 15 y no tengo ninguna función de casteo. Y yo acá pongo imprimir edad más 25. Fíjense lo que va a pasar. Bueno, acá me deja ingresar perfectamente el nombre. Ingrese su edad 25. Y fíjense que acá me aparece un error, ¿sí? Dice que no se puede concatenar un string
con un número entero. Tiene que ser string con string, 2 cadenas. Entonces fíjense acá, y acá se puede ver verdaderamente de cómo solamente si coloco la función input me almacena el dato como de tipo string, ¿sí? Ahora, si yo pusiera la función de casteo, por ejemplo int, fíjense lo que pasa. Pongo ejecutar acá, ingreso nuevamente mi nombre, ingreso la edad 25 y automáticamente me sumó el valor que contiene edad, que en este caso es un entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función de casteo me permitió convertir esta cadena que yo ingresé acá en un número entero y recién la almaceno en la variable. Entonces, como esta edad tiene asociado un tipo de dato int, le puedo sumar otro entero. O incluso acá, si puedo sumarle 20.5, también es válido, ¿sí? Nuevamente ejecutamos, colocamos mi nombre, pongo 25 y acá me muestra 50.5, ¿sí? Bien, entonces espero que haya quedado claro de cómo utilizar la función input, ¿sí? Esta función nos va a permitir tomar datos por consola, ¿sí? Pero recuerden, si yo coloco la función input sola, ¿sí? Cuando yo voy a ingresar un dato acá en la consola, lo guarda como un string. Si yo quiero convertir ese valor, ya sea a un dato de tipo entero o un dato de tipo flotante, puedo utilizar estas funciones de casteo, ¿sí? Que es int o en su defecto float, ¿sí? Espero que se haya entendido, espero que pongan en práctica lo aprendido con los ejercicios, y cualquier duda o consulta no duden en escribirme. Muchas gracias.